Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Mi nombre es Juan Pablo Jauregui, de la empresa de Tecno. Me acompaña Gabriel Carrillo Catori, es el director general de nuestra compañía. Somos un PAC autorizado por el SAT para certificar comprobantes fiscales. Y bueno, traemos una presentación con algunos temas novedosos para los contribuyentes, enfocados un poquito al negocio. No se trataría tanto de vender, sino de darles algo de valor con la presentación para que despejar algunas dudas prácticas que nos ha tocado ver a nosotros en los sectores industriales en los que estamos involucrados. Nosotros generamos comprobantes y validamos comprobantes o generamos factura electrónica y contabilidad para diferentes nichos, en particular el sector de manufactura, el sector financiero y los retailers. No obstante, pues hemos trabajado también con muchos pymes en los dos procesos de emisión y generación de comprobantes. Entonces, bueno, pues sin más, la exposición la estaremos llevando los dos y les cedo la palabra a Gabriel para que comience. Muchas gracias. Me imagino que ya conocen la dinámica. Vamos a hablar 35 minutos de la presentación y luego va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Si en el Inter tienen alguna pregunta que crean que puede generar valor o en algo que quieran que puntualicemos, por favor siéntanse en libertad de hacerlo. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar. La siguiente, porfa. Bueno, vamos a ver dos temas principales. Uno, cambios a CFDI, novedades, qué ha cambiado o qué va a cambiar. Y luego vamos a entrar a ver la otra autorización que me imagino ya han escuchado, que es la de recepción de documentos electrónicos. El SAT está queriendo hacer más fuerte la autorización como PAC, en donde han ido saliendo nuevas figuras que complementan el proceso. Digo, como bien saben, una factura, el proceso de sellar y timbrar lo conocen perfectamente, pero hay figuras nuevas, por ejemplo, el sector primario, que ahorita entramos en detalle en ello, pero no cualquier PAC puede generar facturas en ese modelo, que es un modelo nuevo de autofacturación que existe, y lo mismo va a pasar con la recepción de documentos, que va a ser una figura nueva, que esa figura va a permitir recibir a nombre del SAT trámites que ustedes estén realizando, ejemplo, declaraciones de impuestos, ejemplo, la contabilidad electrónica, para que ya no tengan que entrar al buzón tributario y cargar la información y lo puedan automatizar desde sus sistemas. Bueno, son algunas de las bondades que vamos a ir viendo, donde, como les digo, en cualquier momento, con muchísimo gusto me interrumpen. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente también, porfa. Bueno. Sí, bueno, como ustedes saben, lo primero que queremos hacer énfasis es que el tema de los comprobantes fiscales tiene mucho que ver pues, con un software, y como tal los softwares tienen pues, siempre nuevas versiones, y no, en el caso de los comprobantes fiscales pues no es la excepción, y parte de poner aquí a lo mejor el tema de que se van a modificar los esquemas actuales de los comprobantes fiscales atiende a explicar que justamente pues por la dinámica que tiene cualquier software tiene que mantenerse actualizado con la intención, obviamente a lo mejor para el SAT, de fiscalizar. Para nosotros los contribuyentes pues tenemos que cumplir y por lo tanto pues, estar atentos a esos cambios. Regularmente, pues ustedes saben, estamos ahorita en la versión 3.2 de los FDIs, que es como el famoso comprobante ya timbrado. Sin embargo, bueno, el SAT prevé modificar ese esquema del comprobante para el siguiente ejercicio o incluso para el 2017. Entonces hay que estar atento a esas modificaciones, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Ok, tanto PACs como SAT, como contribuyentes, nos hemos dado cuenta que hay mejoras en el proceso. Simplemente hay puntos que definitivamente pueden mejorarse, definitivamente pueden hacerse más rápido. Muchos de los cambios que se vislumbran para el año que entra son de validaciones. El empezar a validar cosas que hoy día finalmente la obligación fue cumplir. La obligación fue que entraran, la obligación fue que todo el país hiciera facturas electrónicas. Pues me imagino que lo vieron, lo fueron viendo. La factura electrónica no empezó para todos, fue un proyecto que nació desde el 2002 como un proyecto y se fue conceptualizando hasta lograr un proyecto ya real en el 2006, donde bueno, vieron los 5 años de transición, luego vieron que pues, estaba la regla que si imprimían papel podía durar unos años más. Entonces ha sido una transición y en esta transición todos hemos ido aprendiendo. Hay nuevas reglas, nuevas validaciones que bueno, vemos van a venir cosas tan simples
como validar que una serie sea una letra o que un folio sea un número. Digo, finalmente son validaciones simples, pero que van a generar valor en su operación y bueno, pues todos las vamos a ir conociendo, nosotros vamos a ir compartiendo a medida de que el SAT vaya publicando más información, resúmenes, para que no sea información tan cruda, para que vayan conociendo de una forma mucho más aterrizada qué viene, qué va a cambiar, qué impacto tiene en su operación y bueno, que finalmente cumplan ante las disposiciones del SAT. La siguiente. Bueno, esto es lo que les comentaba ahorita. ¿Qué vemos nosotros que venga? Finalmente hay nuevas validaciones. El CFDI definitivo tiende a mejorar, como decía Juan Pablo ahorita, todos los paquetes contables, todos los sistemas de facturación, todos los sistemas en general, sin importar el nicho, evolucionan. Todos los sistemas mejoran en pro del usuario. Entonces, finalmente, muchos de los procesos que se plasman hoy día en la factura tienden a ser mejorables y más seguros. O sea, la FIEL hizo que todas las empresas tuvieran una firma o un certificado digital que los identificara. Después vino el certificado de sello digital que los permitió sellar una factura con la integridad, autenticidad y no repudio, que finalmente son los elementos que da un certificado, y los nuevos complementos. No sé qué tan empapados estén, ahorita entramos si quieren más a detalle con el tema de los complementos fiscales, porque hay dos tipos de complementos, unos complementos que impactan a la parte de la facturación electrónica y hay otros complementos que impactan a la parte de constancias de retenciones y pagos, que bueno, ahorita ese va a ser uno de los temas que más vamos a ver, porque comúnmente las empresas siguen haciendo las constancias de retenciones y pagos en el formato 37A. Ese formato ya debiera hacerse como un CFDI. De hecho, este ejercicio que cierran debiera presentarse un XML y un PDF de las constancias. Finalmente hay la posibilidad de hacerlas anualizadas, entonces pueden todavía englobar todo el ejercicio y cumplir. Pero bueno, son de los tipos de reglas que hay que estar vigentes, que hay que estar viendo, porque bueno, en el tema de retenciones es un tema que entramos más en detalle, pero en el tema de los complementos hay reglas puntuales a sus nichos. Vamos a decir, si ustedes son una universidad, ustedes deben de emitir comprobantes con el complemento para instituciones educativas privadas. Bueno, una universidad privada. Si ustedes fueran una empresa que vende autos, deben de emitir con el complemento para venta de vehículos nuevos y ahora hay uno usados. Y bueno, la regla como tal dice que si hay un complemento que impacta a su nicho, tienen 30 días para aplicarlos para que sus facturas sigan siendo deducibles. La realidad es que en el mercado no está pasando tanto esto. Las empresas ven que sale un complemento, nadie les avisa. Entendemos que la operación de cada compañía es pues vender más de lo suyo, hacerse más eficientes y crecer como compañía, no estar monitoreando el portal del SAT, ver qué complemento nuevo hay y cuál me impacta. Eso es algo que buscamos mucho como empresa, finalmente el mandar un comunicado masivo y que sepan si les impacta o no. Porque no es nada más complementos nuevos, es actualizaciones y mejoras a los complementos. Ahorita acaba de publicarse uno para monederos electrónicos, la versión 1.1, que esa versión como tal pues, reemplaza la versión 1.0 que operaba anteriormente y muchas empresas que venden monederos electrónicos no actualizaron. Entonces, la realidad es que esas facturas están mal hechas y entonces hay que tener esa visión de estar monitoreando los mismos portales del SAT a efecto de no quedarnos rezagados. ¿Vale? Así es. Sí, bueno, y la recomendación hacia el contribuyente sería, el SAT realmente sí publica todos los cambios en su portal, pero como han visto, el portal del SAT ha ido cambiando en el último año o el año pasado también, pero hay que estar atento a la sección de facturación electrónica. Ahí ustedes pueden validar efectivamente la vigencia del complemento fiscal que existe, los diferentes complementos, como dice Gabriel, en los diferentes nichos industriales o sectores se encuentran complementos diferentes para cada uno, que van desde el sector financiero hasta las universidades, escuelas, empresas que reciben donativos, etcétera. Entonces hay que estar atento a esa página, está en la sección de facturación electrónica y ahí pueden comprobar si su proveedor de factura electrónica les está vendiendo lo más nuevo. Entonces esa es la mejor opción. Además ahí encuentran también información de la contabilidad electrónica y de las constancias de retención,
y en su momento de los recibos de nómina. Okay. Bueno, pues ese es como que el tip para el tema de estas novedades. Bueno, vamos a empezar si quieren con el tema de contabilidad electrónica. ¿Quién de aquí ya cumple con la contabilidad electrónica con los 5 archivos? O sea, así levanten la mano rápido. ¿O no se quiere ventanear nadie? Bueno, miren, como tal hoy día el XML de contabilidad electrónica, saben que hay 5 tipos. Los comunes son 3. Las balanzas, las pólizas y el catálogo de cuentas. Pero hay 2 auxiliares que generan valor en su operación. Lo que pasa hoy día en las compañías es que están generando los archivos, que es correcto, está bien cumplir ya con esta obligación, pero ya hay un elemento que pudieran incorporar, que es sellarlo. Es un elemento hoy día opcional, pero que ya puede ser incorporado. Imagínense hoy día generar una factura sin sello. Realmente no está claro, digo, hay un emisor escrito, hay un receptor escrito, pero si no tuviera el sello con el certificado de sello digital de ustedes, pues a lo mejor hasta dudarían de decir, ¿sabes qué? Sí será una factura que realmente selló él, porque hay todo un proceso para tenerla fiel, hay todo un proceso para tener tu certificado. Entonces, una buena recomendación que podemos hacerles es, empiecen a explorar la opción de sellarlos. No es nada complejo, no difiere la firma de lo que hoy día se hace en una factura y les va a generar valor en su operación. Si quieres la siguiente, porfa. Bueno, aquí del tema de la contabilidad, nada más que puntualizar que el cambio fiscal para 2016 es que incorpora al régimen de ciertos contribuyentes que facturan menos de 4 millones de pesos, haciéndole la obligación para que a partir de marzo presenten su información contable. ¿Qué información sería la que tendrían que presentar? Pues serían puntualmente de inicio 2 cosas. Una balanza, bueno, un catálogo de cuentas general y una balanza de los meses de enero, febrero, etcétera, ¿no? Se presenta en marzo la primera. Entonces, si están ustedes en ese supuesto, estén atentos a presentar los archivos de contabilidad electrónica. Recordando que la contabilidad electrónica no es una nueva regla financiera que el SAT haya impuesto para decir ahora la contabilidad se lleva así. No, la contabilidad sigue siendo la misma. En realidad lo que el SAT quiere es un archivo de la balanza en un lenguaje informático que es XML, pero no se contabiliza diferente. A lo mejor se presta mucho el vocablo para confundir que la contabilidad cambió, pero no, la contabilidad sigue siendo la misma. Él quiere una balanza y un catálogo de cuentas en un formato diferente, que es el formato XML, y que lo selles poniéndole tu identidad. El sellado no es otra cosa más que decir yo revisé y esto lo emití yo. ¿Okay? Entonces, bueno, estar atento a esa reforma. Bueno, ¿qué va a cambiar con el tema de contabilidad electrónica? Hoy día el proceso que existe natural para una vez que generamos el archivo de contabilidad electrónica es entramos al buzón tributario y lo cargamos. Ahorita hay un nuevo anexo que no sé si ya lo han visto, que es el anexo 21. Este anexo 21, bueno, el anexo 24, como saben, es el de la contabilidad electrónica, pero el anexo 21 detalla las reglas de cómo poderlo entregar automáticamente. Este anexo 21 va a ser la segunda parte de la presentación, que es para la autorización de recepción de documentos. ¿Qué van a poder lograr? Que desde su sistema administrativo le van a poder generar póliza y automáticamente se la vamos a entregar al SAT. O generar balanza y automáticamente se la entregamos. Bueno, ¿qué ventaja operativa tiene para ustedes? En que ya no tienen la dependencia, porque pasa, finalmente es una realidad que si quieren hacer un trámite en el mismo portal y es un cierre, es lento. ¿Por qué? Porque pues, todos los contribuyentes lo están usando. Entonces, esta es una forma de poderlo automatizar desde sus sistemas y que le den generar y automáticamente les demos nosotros el acuse de recibido por parte del SAT y se lo entreguemos. Entonces, finalmente, los primeros documentos, uno de los primeros documentos que se van a subir va a ser la contabilidad electrónica. ¿Sale? Bueno. Sí. Bueno, aquí es justamente lo que les comentaba al principio, que vemos que se genera la contabilidad electrónica. De hecho, aún vemos compañías que no la están generando. Muchas cayeron en el supuesto de que no facturaban 4 millones de pesos en el ejercicio pasado, o misteriosamente se crearon muchas compañías nuevas que no generan menos de 4 millones de pesos y se empezaron a cumplir. Digo, finalmente hay una regla que te daba la oportunidad de hacerlo. Entonces, yo les recomendaría, una recomendación que les haríamos nosotros sería, si ahorita ya están generando, séllenla. Va a ser un elemento que eventualmente se va a volver requerido y es ir un paso adelante del SAT, de las reglas que se van publicando, porque eventualmente hay que hacerlo. Van cambiando muchos los algoritmos de encriptación. Digo, finalmente a lo mejor eso es algo ya muy técnico,
Pero hoy día las reglas como tal hablan de que las facturas electrónicas se sellan en un algoritmo llamado SHA-1. Bueno, para las nuevas autorizaciones y los nuevos procesos se sellan con un algoritmo nuevo llamado SHA-2. Bueno, ¿qué impacta? Realmente no mucho. O sea, nada más es que su proveedor les actualice la aplicación para que puedan generar el sello con las nuevas dimensiones. ¿Por qué? Porque se usan certificados más grandes. Me imagino que en el proceso, en julio del año pasado, si no recuerdo, cambió la longitud de los certificados de 1024 bytes a 2048 bytes. ¿Qué quiere decir esto? Que el certificado es un poco más grande. Bueno, ¿por qué no les impactó? ¿Por qué no hubo el gran furor como cambiar de factura en papel a factura CFDI? Porque los certificados duran 4 años. Entonces, como ya tenían su certificado tramitado en la versión anterior, pues era raro el que iba venciendo. Digo, finalmente es un modelo relativamente nuevo, entonces eso lo van a empezar a vivir en el paso de los años. Cada vez que tramites un nuevo certificado, el certificado nuevo ya tiene la nueva longitud. ¿Qué impacta? O sea, en que su proveedor de servicios amplíe el campo donde se almacena ese certificado para que no tengan mayor problema en seguir facturando. Bueno, seguir facturando o seguir sellando contabilidades o seguir haciendo constancias de retenciones y pagos y demás. ¿Sale? La siguiente, porfa. Bueno, esto es lo que les comentaba ahorita en un principio. Con el certificado de sello digital. Sí, el certificado digital ha sido el que ha prevalecido en todos los procesos. Finalmente te ha servido para firmar este tipo de procedimientos. Y yo creo que vas... En el anexo 24 está detallada. Ahí viene igual todo el código fuente de cómo poderlo estructurar, igualito al anexo 20 de la factura, donde finalmente fue la base para que cualquier proveedor o cualquier empresa internamente decidiera hacerlo. En el anexo 24 viene tal cual como se debe hacer. ¿Sale? Bueno, ¿no si quieras empezar, Juan? Sí, bueno, justamente este anexo 21, como comenta Gabriel, hay una tendencia de la autoridad a querer volver o ampliar el número de ventanillas de atención electrónicas que tiene. Hoy por hoy, como dice Gabriel, el único canal de comunicación electrónico que tiene el SAT pues es su página de internet y sus portales. Como una estrategia de mejorar el servicio, el SAT prevé autorizar a ciertas entidades, entre esos los PACs, para que estas entidades o empresas sean una especie de ventanilla electrónica a través de la cual los contribuyentes puedan interactuar y entregar lo que entregan hoy día en el portal electrónico del SAT. Declaraciones, archivos de contabilidad electrónica, requerimientos de autoridad, etcétera. Obviamente de una manera paulatina el SAT irá habilitando esquemas. No obstante, ya publicó en la miscelánea fiscal un nuevo anexo, el anexo 21, donde establece justamente cómo va a ser el modelo para que las empresas que quieren convertirse en ventanillas, por decirlo de alguna manera, que el SAT nos llama proveedores autorizados de recepción de documentos electrónicos, bueno, que estos proveedores permitan a los contribuyentes interactuar y nosotros ser una especie de receptor de documentos donde sellamos de recibido, te acuso de recibido y yo lo entrego al SAT. Nosotros no prejuzgaríamos sobre el contenido de lo que ustedes están entregándole al SAT. Simplemente es para que el SAT no esté saturado en un solo portal, bueno, pues tener varios portales abiertos con empresas autorizadas que nos convertimos en su receptor autorizado, que sellamos, acusamos de recibido y entregamos al SAT. Entonces eso les va a dar valor agregado a los contribuyentes. Y este anexo 21 establece las reglas técnicas a través de las cuales vamos los que aspiramos a ser este tipo de proveedor a interactuar con el SAT y con los contribuyentes. Un tema que se cuidó mucho en esta autorización es que los acuses de recibido sean idénticos a los del SAT. Porque finalmente algo que pasaba o algo que pasa realmente es que nos tocan empresas que validan una factura en el portal del SAT y les llega un acuse o reciben un acuse y lo validan en otro validador que les dice que está mal y entonces es que en el SAT me dijo que estaba bien. Algo que se cuidó aquí y que se está cuidando mucho en el proceso es que el acuse sea idéntico al que genera el SAT. ¿Para qué? Para no crear esa incertidumbre de me da más confianza entregarlo al SAT, ¿por qué? Porque el acuse es diferente, o me da más confianza entregárselo al SAT porque se lo estoy dando directamente al SAT. Realmente aquí va a ser un proceso donde eso no impacta. Es exactamente el mismo proceso, el mismo acuse y con la misma certeza. ¿Para qué? Para que no tengan ninguna inquietud. ¿Sí? Exactamente. Es un XML general
que va a empezar a anidar los nuevos documentos que entregues. Sí, exactamente, es un sobre que va a englobar esos XML. El receptor, perdón. Ajá. Te lo confirmo, no tengo la certeza en esa respuesta. Pero sí, hay una estructura, hay un documento como tal que te da toda la especificación técnica que te dice quién emite, quién recibe, e ir metiendo en un sobre todos los documentos que vienen. ¿Sale? Bueno, dale siguiente. Bueno, ¿qué documentos se van a sumar a este punto? 1, DEP-IVA. El DEP-IVA va a ser un nuevo documento donde se reemplaza, digamos, la DIOT, que engloba lo mismo que hoy día presentan en la DIOT. Es un XML que tiene la estructura con la información relevante para la autoridad para que lo puedan entregar automáticamente. Así como hoy día entran y pueden capturar en el mismo portal del SAT, este es un XML que va a empezar a llegar la información y se va a entregar a la autoridad. Ese va a ser el primer documento que se va a subir al barco. Ahorita, como comentaba el señor que me hizo la pregunta, hay una estructura general que va a anidar todos los comprobantes. Digamos, es un sobre. A este sobre se le van a ir sumando. Se habla de 33 documentos XML que se van a sumar a este modelo. Hasta ahorita tenemos conocimiento de estos 4, que finalmente es DEP-IVA, contabilidad electrónica, declaración anual de sueldos y salarios y esquema de pagos. Así es. Entonces imagínense que tienen ahora ustedes ya un software donde calculan la contabilidad electrónica, bueno, la contabilidad, generan el archivo electrónico y al momento de generar, en ese punto se entrega al SAT y te genera un acuse de recibido de parte del SAT, sin que tengas que ir a la página del SAT, ingresar con la CIE, con la FIEL y cargar los archivos. Se automatizaría. Igual, si en ese sistema ustedes generan una declaración para una persona física, bueno, al momento de generarla, en el portal se podría entregar directamente y se acusa de recibido, sin tener que entrar a los portales del SAT. Igual las declaraciones estas de informativas del IVA, ¿no? Entonces, con esa estrategia el SAT busca automatizar más el proceso de generación, reducir los trámites que se hacen y no estar teniendo que brincar de portal en portal entre sistema y sistema. ¿Okay? ¿Sale? ¿La siguiente? Bueno, no tengo la estadística de quién de aquí emite facturas con complementos o no, pero bueno, finalmente yo pensaría que a lo mejor un 10-20% de las empresas a nivel nacional utilizan algún complemento. Comúnmente la facturación masiva no lleva. De hecho, prácticamente todos los complementos que existen son requeridos, excepto el de detallistas. Hay un complemento que me imagino que si le facturan a Liverpool, le facturan a H-E-B, algunas empresas, en ese caso no hay una adenda. En ese caso es un complemento detallista, que es básicamente lo que se pide en la adenda homologada de la MESE, pero con el distintivo que se sella y se timbra. Que finalmente esa sería la distinción más grande entre un complemento y una adenda. Que la adenda son elementos comerciales que definió su cliente y en un complemento, bueno, finalmente lo definió la autoridad y bueno, hay que acatarlo. Digo que una adenda también si queremos que nos pague el cliente, pero bueno, aquí está definido por la autoridad. ¿Sale? Sí, adelante. Muy bien, pues bueno, básicamente, como les comenté hace rato, la novedad para el 2016 es que constantemente salen complementos e incluso también para las constancias de retención hay complementos fiscales y hay que estar muy atento al nicho en el que se encuentran y a consultar en la página del SAT los complementos que van a estar vigentes para el siguiente año y las versiones de los complementos que pueden cambiar a lo largo del año. Eso, bueno, pues se consultan en la misma sección que les comento que se llama facturación electrónica en los complementos fiscales. Ahí dice, creo que ya emites factura electrónica o quieres emitir comprobantes electrónicos, le das clic y te aparece el modelo del CFD, del CFDI y los complementos que existen actualmente. Entonces hay que monitorearla constantemente, sobre todo ahorita en el cierre del año, pensando en las obligaciones fiscales para el 2016. ¿Sí? Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a enlistarles para que los vean rápido, no vamos a entrar en detalle con ellos, pero vamos a enlistar en las siguientes diapositivas los complementos que existen. Digo, a efecto de que vean si a alguno les hace sentido que les esté aplicando, bueno, pues pueden tomar una acción rápido. La siguiente, por favor. Bueno, el primero
y el más popular de todos, y ese sí es un complemento que se usa como pan de todos los días, es el timbre fiscal digital. El timbre fiscal digital es un complemento, solamente que aquí es donde nosotros los PACs incorporamos los elementos del timbre de su factura. Después, bueno, vamos entrando en diferentes tipos de complementos que bueno, vamos a entrar en los más populares, por ejemplo, el de donatarias. Hay muchas donatarias que no tienen la menor idea que tienen que emitir un complemento para donatarias, que están emitiendo una factura y vienen un recibo de donativos donde vienen en el PDF ciertos elementos, pero si uno revisa el XML, debiera de ver este elemento de donatarias para tener la certeza de que está bien integrado. Pasaba mucho con el tema de autos, que mucho fue también la misma inercia de cómo lo hacían antes. Cuando ustedes compraban un auto, veían que en la factura venía el modelo, el color, las puertas, el chasis, el NIB, o sea, ciertos elementos que era importante tenerlos en la factura. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos la certeza de que el auto era nuestro. O bueno, que finalmente, ¿qué auto era? Es uno de los complementos populares. ¿Por qué? Porque se debe de incorporar al XML y venir de origen con toda la información. Y bueno, tener la certeza, digo, aquí nosotros entramos mucho como jueces, bueno, hablando como contribuyentes, de que si recibimos una factura, tener la certeza si lleva o no complemento. Porque muchas veces uno va a comprar un auto y ve que viene en el PDF, pero pues hay que tener la certeza si también está dentro del XML. Exacto, que si ese comprobante, al tener eso, es deducible o no. Ahí está el valor de verificar eso. Los complementos en realidad son, cuando el SAT define los datos que vienen en una factura, pues toma una factura tradicional y dice, bueno, quiero que vengan los datos del que vende, los datos del que compra, la descripción del producto, su importe, sus impuestos, un subtotal y el total. Eso es como que el esquema general. Pero dejó fuera muchos datos que ya por los usos comerciales se incluían en una factura. Como puede ser, si cuando se vendía un vehículo, pues era común poner el número de serie del vehículo o el número de identificación vehicular. Cuando se trataba de un recibo de donativos, era común poner la autorización que tienen para recibir donativos. Cuando se trataba de una universidad, poner los datos de la autorización para que la universidad expida la autorización de la SEP. Entonces, todos esos elementos quedaban fuera porque el SAT no podía abarcarlos todos. El SAT definió un esquema de factura electrónica estándar. Los datos del emisor, del receptor, importes, impuestos, subtotal, total. ¿Quién vendió y a quién? ¿Y a cuánto? Entonces, cuando se da cuenta de esa situación, empieza a generar complementos de este tipo, como los que está comentando Gabriel. El impacto para los contribuyentes es, si estás en ese nicho y estás obligado, eres una empresa que recibe donativos, pues tus comprobantes deben de cumplir. Pero si tú también diste un donativo y esperas hacer deducible ese gasto, debes de verificar que el CFDI tiene el famoso complemento electrónico. Y no a nivel PDF, sino a nivel XML. Y eso es a lo mejor lo que muchas veces crea confusión. Porque como saben, para el SAT lo que cuenta es el archivo electrónico XML, que es el que está encriptado y tiene la información del emisor. Entonces, hay que validar esos archivos electrónicos a través de los portales de validación que venden empresas como nosotros o el del SAT, ¿no? La diferencia entre los portales de validación del SAT y los que vendemos empresas como los PAC es que el portal del SAT no valida a veces todos los complementos. Entonces tienes que ir con un validador especial. ¿Okay? Bueno, adelante, por favor, bueno, con la siguiente. La siguiente. Bueno, aquí son otros complementos. Muy pocos, realmente el de leyendas fiscales, ese es un complemento interesante porque veíamos que ustedes como compañías incluían, por ejemplo, leyendas de efectos fiscales al pago o alguna leyenda particular fiscal, o sea, algo que realmente le generara valor a su comprobante. Este nodo en el XML o este complemento permite incluir al XML esas leyendas relevantes. Entonces, bueno, se vuelve importante incluirlas, se vuelve importante cada vez buscar que todo sea fiscal y bueno, que esté dentro de la factura. Finalmente, todo lo que viene en un XML, el PDF debe ser su representación gráfica. Pero no necesariamente todo lo que ven no cabe en toda la estructura y para eso son estos complementos. Si quieres darle siguiente para no entrar aquí tanto. Bueno, estos son algunos. Uno muy común es la nómina. Bueno, finalmente pues vieron o saben que si ustedes emitían una factura no tenía nada que ver con un recibo de nómina. Finalmente no cabía dónde poner las deducciones, las percepciones, las incapacidades, las horas extra y demás. Este complemento pues permitió que se subieran en ese barco y se pudieran cumplir. Dale siguiente.
Por ejemplo, ahí está el de vehículos parciales, vehículos usados. Al siguiente. Bueno, hay dos tipos de complementos. Unos complementos que son generales, que esos engloban a toda la factura. Y hay otros complementos que se llaman complementos concepto, que esos van por la línea. Les voy a poner un caso muy fácil de identificar. Ejemplo, las universidades. La universidad te puede vender educación, te puede estar cobrando la colegiatura, pero también te puede estar cobrando el estacionamiento. El estacionamiento no está impactado por el complemento de instituciones educativas. ¿Por qué? Porque te piden el REBOE, te piden el CURP, el RFC de quien paga, ciertos elementos que no tienen, pues el estacionamiento no tiene plan de estudios. Entonces, estos complementos conceptos afectan solamente la línea en cuestión. Entonces, bueno, como les digo, es cosa de entrar al portal del SAT, ver qué complemento les impacta, qué complemento les aplica realmente, o finalmente, si quieren, pueden mandarnos, pusimos en la hoja que entregamos un correo de info, si quieren estar recibiendo información de nuevos complementos, de nuevas publicaciones, se los podemos mandar con mucho gusto, es un newsletter que mandamos y finalmente les generará valor en su operación. Dale, siguiente. Adelante. Bueno, aquí vamos a entrar a detalle con las constancias de retenciones y pagos. Que es una novedad también muy poco difundida, pero que ya, aunque no es tan nueva, pues sí va a ser muy, muy importante la migración a este esquema a partir del siguiente año, porque ha habido algunas facilidades para no hacer las constancias de retención electrónicas. Sin embargo, bueno, pues sigue siendo un tema poco difundido que hay que poner atención para cumplir con ese esquema. Adelante. Bueno, hay varios tipos, digo, finalmente, y eso es algo que saben, yo creo que mejor que yo, hay varios tipos de constancias. Está la de sueldos y salarios, está la constancia de servicios profesionales, de arrendamientos, fletes, etcétera, etcétera. Intereses. Bueno, hay muchos tipos de complementos que, de constancias que hoy día están exentos de emitir. ¿Por qué? Porque en este proceso en particular ya vimos un primer avance de decir la facturación electrónica. ¿Qué ventaja hubo en que si hay un CFDI de por medio, ya no están obligados a hacer la constancia? Ejemplo con las nóminas. Hay un CFDI de nómina de por medio, por ende ya no estarían obligados a hacer la constancia de sueldos y salarios. Si hay un CFDI por un servicio de fletes, pues realmente ya no están obligados a hacerlas. El tema es que mucho es que se los pide su cliente o se los pide el empleado para algún otro trámite. O sea, realmente las dependencias deben de estar todas organizadas o en sincronía, de decir, ¿sabes qué? SAT ya no lo necesito, pero pues, a lo mejor otro sí. Entonces muchas veces se vuelve un dilema también entregarlo. Si lo generan, pues hay que generarlo como un CFDI. Para ello hay una estructura. El XML como tal es totalmente diferente a la contabilidad electrónica, totalmente diferente a la facturación electrónica. Es un XML como tal, con la estructura que llevaba el formato 37A, y hay 11 complementos que ahorita los vemos que le dan un giro particular a ese XML. Por ejemplo, intereses. La constancia general abarca 25 escenarios, pero si yo soy un banco que cobra intereses, debo de usar el complemento para intereses. Entonces, bueno, finalmente, si quieres darle siguiente, porfa. Este sería un ejemplo de cómo se ve el mismo formato 37A, que eso es un tema que buscamos mucho. En los contadores creaba mucha incertidumbre el que no dijera 37A, el que no se usaran los mismos catálogos, el que no se usara, aun y que esos no existen en el nuevo modelo de CFDI. Hicimos un modelo que engloba lo anterior y engloba lo nuevo. ¿Para qué? Para que no sea un tema confuso para el cliente o para el usuario o para el empleado, para quien sea, que sea un tema transparente, como pasó con las nóminas, que en las nóminas pues, muchas empresas hoy día entregan el mismo recibo que entregaban antes para la Ley Federal del Trabajo, para no confundir al empleado, para que lo firme, y hacen un CFDI de nómina que a lo mejor le mandan por correo, que debieran mandar por correo o entregar. Y entonces hoy día pues ya realmente pudieran firmar el PDF de nómina y tendría el mismo peso. Así es. Adelante, por favor. Siguiente, porfa. Muy bien. Bueno, pues prácticamente la constancia de retenciones para personas físicas pues va a impactar a los empleados quizás, ¿no? Porque el empleado que quiere hacer su declaración anual
muchas veces pues el SAT para una devolución, saben ustedes que les pide la constancia de retención. Ahora el SAT va a querer que sea electrónica, entonces ese archivo electrónico lo tienen que crear ustedes. Como dice Gabriel, ahorita hay una facilidad que dice, si el empleado recibió de todo su sueldo durante el año un CFDI y el CFDI está timbrado y el proceso de timbrado no es otra cosa más que un PAC, recibe la factura y le informa al SAT, ¿sabes qué? Esta persona tuvo ingresos de tanto y el SAT ya lo sabe, pues no tendrías que hacer una constancia de retención para informarle al SAT, ¿sabes qué? Le retuve tanto ISR al empleado, porque ya hubo un CFDI que informó eso, ¿no? Ya lo tienen, sería como que redundante. Sin embargo, hay otros escenarios en los que no, con una persona moral le retiene a alguna persona física que prestó servicios de honorarios, intereses, venta de acciones, retiros de dividendos, etcétera. Hay muchos escenarios donde les va a pedir el SAT que tengan su constancia de retención. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es el mayor impacto que hay ahorita y que hay que estar previniendo. Normalmente esto lo pueden hacer a través de una herramienta, un software, donde se capturan, no tienen que hacer el cálculo. Digo, el cálculo ya lo tienen a lo mejor, simplemente necesitan hacer una captura y generar el archivo electrónico que el SAT quiere y dárselo a la persona que se le hizo la retención. Entonces, bueno, hay muchas alternativas para hacer eso. Adelante. Bueno, ahorita como vieron, fueron pasando las diapositivas donde hablábamos de los 25 escenarios englobados en el estándar. Eso está muy fácil de localizar en el portal del SAT. Si le ponen constancias de retenciones FDI, van a encontrar que en el mismo portal del SAT ahí te pone un estándar. Ese estándar engloba los 25 escenarios y luego tenemos ya los complementos, que los complementos van a darle ese peso que les comentábamos ahorita. Bueno, esta figura que están viendo ahorita es una figura llamada proveedor de servicios de expedición de comprobante fiscal digital por internet. ¿Qué es? Es una nueva autorización que el SAT nos dio. De hecho, somos, si no me equivoco, 10, 12 PACs que tenemos esta autorización complementaria. Y es justamente para regresar o revivir el modelo de autofacturación que existía antes. Ustedes como empresa compran, vamos a ir a un chatarrero, compraba material y a lo mejor la persona que recopiló ese material no tenía la capacidad de facturar. En este modelo, como funciona es, la empresa se puede autofacturar. En ganadería, en agricultura, en minería, hay ciertos escenarios donde bueno, pasa esto. Entonces, sí, el sector primario sobre todo. El sector primario, y entonces es un modelo interesante que les va a permitir a ustedes hacer una operación fiscal. Ese beneficio es al que recibe la factura, tú haces una compra y el vendedor del sector primario pues no te puede dar un CFDI porque no estaba obligado fiscalmente, pero tú no puedes hacer deducible al 100% ese gasto. Con el modelo de autofacturación, que solo muy pocos PAC tenemos la autorización, tú como empresa haces la factura a cuenta de la persona. Entonces, de esa manera haces 100% deducible el comprobante. Entonces, bueno, existe también ese modelo, es una novedad y algunos PACs los tenemos. Entonces, bueno, está disponible para ustedes. Bueno, regresando al modelo de... Finalmente aquí nos fuimos un poco rápido con las diapositivas porque quedan 5 minutos, pero en la parte final hablamos puntualmente del anexo 21. En este anexo 21 es la nueva autorización que hablamos al principio por encimita de recepción de documentos. Esta figura va a ser bien interesante porque les va a permitir automatizar muchos de sus procesos que hoy día hacen o manualmente o en el portal del SAT o uno a uno. Aquí lo van a poder automatizar de una forma interesante y, bueno, pues, tener el beneficio que eso lleva, tener menos capturas, tener menos impresiones, tener menos errores de dedo, que finalmente va a ser un tema interesante en pro de su operación. Esta figura como tal ya está en curso. Ahorita hoy día hay un solo proveedor y en los próximos días, meses, semanas, el SAT nos va a estar validando a todos para poderles dar ese servicio. En teoría esto arrancaba en enero de este año, por X o Y se han ido aplazando los procesos, pero ahorita estamos ya varias compañías en proceso de autorización para darle a todos nuestros clientes este beneficio. Así es. Va a ser una realidad para el 2016, que ustedes puedan entregar documentos con un PAC en vez de ir al portal del SAT. ¿Okay? Bueno, no sé si tengan alguna duda para empezar la sesión de preguntas y respuestas. No sé cuál sea la dinámica. Cada quien levanta la mano y pregunta. Bueno, algunas preguntas que quieran que entremos en detalle, algún comentario, pues adelante. Gracias. La declaración de IVA electrónica, ¿desde ya reemplaza la DIUT? ¿Desde enero? ¿Desde cuándo? ¿Es una alternativa ya legal? Tendría que hacer
oficial por parte de la autoridad, pero hasta ahorita se ha ido hablando que IVA es un nuevo estándar del documento donde hay un XML, y entonces habrá que esperar la publicación oficial para que sepas con cuáles son los documentos. Perfecto. Y oficialmente, en cuanto a la factura electrónica, todavía no hay ningún cambio más allá de la 3.2. Sí. Cambios que finalmente Mira, Gabriel. quien tiene que dar la señal es el mismo SAT. O sea, el SAT publicará y hará oficial algunos cambios. Estamos nosotros en pláticas con el SAT para finalmente buscar que los cambios no sean unilaterales, que es un tema que a lo mejor pasó con la factura electrónica, Sí. donde cuando nació, bueno, pues alguien dijo, yo sé mucho de factura electrónica, en otros países lo hacen, pero no necesariamente cómo se hace en México. Entonces, ahorita estamos en pláticas con el SAT para ver qué beneficios le generan a nuestros clientes en operación, en simplificación, y el mismo SAT en fiscalización. Entonces, estarán viendo en los próximos meses, semanas, en nuevas publicaciones que les dirán los cambios puntuales. Muy bien. ¿Sale? Gracias. De nada. ¿Tú tenías alguna duda? ¿Alguna otra pregunta por allá? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? ¿Sí? Adelante. Ahorita, nuestra empresa pues está timbrando la nómina, ¿no? Ahorita me surgió la duda de las constancias de retenciones. ¿Se tendría que hacer aparte de esa retención en XML o ya con facturar la nómina o timbrar la nómina es suficiente? Es suficiente ahorita con eso. Efectivamente, hay una facilidad que lo permite, que no estás obligado a entregarla. Sin embargo, algunas ocasiones el empleado la quiere y en ese caso, pues tú estás obligado a dársela y ya no se la vas a poder dar en papel. Le vas a tener que dar un XML. Ok, el esquema de papel ya no tiene validez. Lo que vale es el XML con el modelo de constancia de retención. ¿Sí? ¿Vale?